Hola, buenas noches, amigas, amigos de La Palabra Encendida. En esta ocasión, en esta entrega de mayo, quiero dar la bienvenida a Hans Ber Martínez. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Yo me siento muy contento de estar aquí y hablar también un poquito, colaborar en el tema de la literatura, ¿no? De libros, en fin. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos datos sobre Hans Ber. Es profesor de literatura, bibliotecario. Empezó a escribir desde temprana edad. Siendo estudiante del Colegio Cristóbal Colón, ganó concursos intercolegiales como los Juegos Florales del Colegio Nacional Guayaquil y Dolores Sucre. Ha publicado 18 obras. Entonces yo voy a ir haciendo como unos pequeños paréntesis en este recuento, desde luego muy apretado, de tu biografía. Me gustaría, Hans, porque he leído en otros documentos que tú padeciste una enfermedad durante la infancia y que eso te hizo también dedicarte a la lectura, puede ser, ¿verdad lo que estoy diciendo? Exactamente. Yo cuando tenía, qué sé yo, unos 6 años, 7 años, que uno ya lee algo, ¿no? Yo tenía una enfermedad, íbamos de médico en médico, dicha enfermedad ya se me la diagnosticó y todo como a los 20 años, ¿no? Tuve que ser operado también, pero tenía incidencia renal. El problema es que iba cada mes o cada 3 meses a la clínica porque vomitaba. ¿Y esto te duró un largo periodo de tu juventud? Principalmente cuando era escolar, serán unos 2 o 3 años. No sé, después el cuerpo, pienso yo que se compensó un poco, ya pero cuando volvió eran dolores, pero no vómito. Eso era de mi infancia y yo tenía algo de malnutrición. En las fotos donde estoy, en la foto escolar, cuando le tomaban a uno solito y a todo el grupo, con el grado, tú eras como yo estoy cabezón, o sea, porque el cuerpo era bien flaquito. Eras un niño, o sea, entonces, eras un niño de salud frágil. Así es. ¿Y crees que eso de alguna manera influyó, no sé, para que tuvieras periodos de guardar cama, de guardar reposo? Claro, pero principalmente fue en la clínica, ¿no? En la clínica ya me conocían las enfermeras y toda la cuestión, y siempre familiares llevaban obsequios, ¿no? Y no sé quién fue, eso sí, no puedo acordarme, que me llevó un libro de África. Entonces, cuando yo cogí ese libro, que el león, que los monos, o sea, la descripción que hacía, me apartó totalmente del suero, porque mi inquietud a esa edad era quedarme viendo las gotitas, tic, 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 o sea, porque quería que se acabe, ¿no? Eso me hizo ser también paciente a las bravas, o sea, o te quedas aquí o te quedas aquí. Y con ese libro me apartó de la malicia que tiene el suero, porque antes eran unas botellas de vidrio grandotas, ¿no? Y ahí me prendí con la literatura, con la lectura. Y qué interesante con ese libro que de alguna manera te permitía realmente viajar al África, claro, de cierto modo, exactamente. ¿no? Hans, has referido este evento de tu infancia, ¿no? De la enfermedad, y me parece que en muchas obras de la literatura está presente de un modo u otro la enfermedad, el dolor, el padecimiento. Claro. ¿Ha sido algo de lo que tú crees que ha dejado eso una impronta en tu creación? Ya vemos que de alguna manera incidió, te enganchó con la lectura, ¿no? Pero ¿crees que esa vivencia ha influido luego en tu creación, tal vez como un tema literario? Bueno, el dolor es parte de la vida y la enfermedad también es parte de la vida, ¿no? Y están presentes en varios cuentos, en personajes de ciertas novelas, o sea, siempre está presente, pero más como una respuesta de lo que ocurre en la vida a lo que me pasó, o puede ser que inconscientemente esté por supuesto. Eso allí, ¿no? Por supuesto. Yo después de ese libro de África, pues ya quedé enamorado de la lectura y leía cómics, de Batman, Superman, luego Buffalo Bill, y ahí ya.
ahí ya me fui largo. Bueno, muy bien, Hans. Si seguimos un poquito con tu biografía, bueno, dice que has publicado 18 obras. En 1985 representaste al Ecuador en el primer encuentro de jóvenes creadores, Madrid, y posteriormente has tenido varios reconocimientos, entre ellos el premio CENAC por el libro Circo de 1990, premio Aurelio Espinosa Polit por Maratón Novela en 2010. Vamos a detenernos aquí porque me gustaría que habláramos un poquito sobre Maratón de 1990. Perdón, es el premio 2009. De 2010. Sí, 2009-2010. Entonces, Circo, ¿de qué va? Este sería como tu primer gran, o una de tus primeras obras premiadas. Claro. Novela, cuento. Es un conjunto de cuentos, ¿no? Tenía como 20 y tantos cuentos variados, ¿no? Donde exploro varios temas, varias temáticas, algunas citadinas, otras también en el campo, ¿no? Entonces había esa vez el premio CENAC, donde iban a publicar una colección, tanto de poesía como de cuentos. Participé y bueno, y tuve la dicha, porque uno siempre cuando gana un premio, es una gran alegría. No voy a mentir, es una gran dicha y ese fue mi segundo libro publicado, ¿no? Hay una vieja discusión, ¿no?, entre el cuento y la novela y los defensores del género del cuento. Nuestra común amiga Solange Rodríguez, por ejemplo, habla siempre del género del cuento. Hay los grandes defensores de la novela. Tú has incursionado en los dos géneros. ¿Qué dirías? ¿Qué te gusta más escribir? Si es que hubiera que te gustara uno de los dos géneros más, a lo mejor te gustan los dos por igual. Bueno, empezaste en todo caso por el cuento. Empecé por el cuento, creo yo que seguí un poco la lógica del escritor, aunque ¿poemas? Muchos escritores, poemas sí, de cuando amor. Estaba en el colegio escribí poemas que salían en Ventana Poética de El Universo, pero cuando participaba en un concurso poético ni el polvo, ¿no? Entonces yo decía, si acá en cuento gano desde el colegio, acá uno también tiene que marketear su obra y oír, ¿no? A veces por algo que no gana, ¿no? Entonces dejé de escribir poesía y me dediqué enteramente al cuento. Y así empecé, ¿no? Luego di el paso a la novela y personalmente me gusta más leer y escribir novelas, ¿no? Pero también el tema, para que sea cuento o novela, depende de lo que vas a contar. Entonces hay historias cortas que no dan para más. Entonces yo digo, bueno, este es cuento, es un cuento. Pero hay historias que uno ve que tienen un gran camino, entonces eso es novela. Yo pienso que hay muy buenos autores de cuentos y hay también muy amplio el tema de los autores de novelas. Así es. Sí. ¿Qué libros tienes ahora mismo en tu velador, Hans? Vamos a suponer que en tu velador hay unos libros, o en tu mesa de trabajo, en tu escritorio. ¿Qué estás leyendo ahora? De lectura. Ajá. Estoy leyendo El infinito en un junco de Irene Vallejo. ¿Y qué te parece? Muy bueno, excelente, porque entra la historia o el recorrido del libro a través de los tiempos, impulsado mucho por Alejandro Magno, y donde también las guerras, el avance, el dominio y también en esas épocas, porque habla de varios siglos, ¿no? Así es. Viene también la lectura. Entonces, desde aquellos tiempos era importante tener una biblioteca y si es enorme y si es con bastantes libros, y con qué dificultad que lo hacían, porque había
no había imprenta, Claro, había que eso es hacerlo muy a mano interesante y cómo se relata todo ese proceso, todo ¿no? ese proceso. Pero ¿por qué hacían todo eso? Porque ellos descubrieron que ahí está el conocimiento en distintos temas. Y yo pienso, ¿no? Escribir un libro a mano, reescribirlo para protegerlo de la humedad, en fin, de tantas cosas para que hayan llegado a estas épocas. Y al mismo tiempo me hace pensar cuántos libros grandes se perdieron. Claro, por supuesto. Cuántos libros de La grandes fragilidad, autores ¿no? se perdieron. Entonces, ese enfoque que tiene Irene Vallejo es espectacular. O sea, es un punto de vista que yo no lo vi. Había estudiado historia, había estudiado todo ese tema, pero ella coloca un punto de vista muy interesante. Y como yo soy lector lento, voy un poquito más de la mitad. O sea, no hay espacio Un libro para largo, otros claro, libros, sí. estás concentrado en eso. Bueno, vamos a detenernos un poquito entonces, Hans, en este premio Aurelio Espinosa Polit, este premio tan prestigiado. Aquí está la portada del libro. En el jurado de este premio estuvieron Alicia Ortega, estuvo Francisco Proaño Arandi y se me escapa algún otro nombre, ¿no? Pero voy a leer como el último párrafo con el que termina tu novela. Adelante el túnel inflable, instante sublime, lo sé, aunque ahora no lo percibe en la magnitud de vida. No hay ningún corredor a mi lado, así que extenderé mis brazos sin importunar a nadie. Besaré la pulsera de tela color alga que perteneció a mi padre y que llevo en la muñeca adormecida. Será un beso corto, delicado, que hará llegar el mensaje. Así la muerte se enoje, cruzaré la línea y cerraré los ojos. Leo, no mereces estar en mi meta, así que descargo la válvula. Oh Dios, pronto me lanzaré al piso, despaturrada y feliz. Oigo un canto de ballenas azules que también celebra mi victoria. Solo corro. Bueno, son unas líneas muy preciosas, ¿no? de tu libro Maratón. Tiene para quienes nos están viendo una estructura muy particular, que no es que está dividida en capítulos, sino como en los instantes, en los fragmentos en los que se puede dividir una carrera, por ejemplo, partida, kilómetro 1, y cada kilómetro, digamos, tiene un subtítulo, ¿no? Por ejemplo, kilómetro 12, el aprieto. Entonces, me parece que podríamos charlar un ratito sobre Maratón y empezar preguntándote, Hans, sobre cómo surgió en ti la idea de darle a esta novela la estructura propia de una carrera de largo aliento como ahora estoy dudando si es una o un maratón. Claro, es Femenino. un maratón, una maratón, sí. Estamos dudando un poquito. Pero claro, bueno, la duda es saludable. Claro, así es. Y mientras existan dudas, mejor, ¿no? Bueno, esa historia, como te contaba antes en mi barrio, en el barrio de Amarili Fuentes, hacíamos, bueno, eso ya no se ve, el barrio, ya. Yo viví el barrio, tal vez ahí es que empezó a nacer Maratón, porque éramos como, no sé, nos reuníamos en la esquina, todo era saludable, todo era sano, sin decir que lo de antes era mejor, sino que hablo de la época. Y entonces, como veíamos las películas de Bruce Lee, veíamos también con Dustin Hoffman, vimos el Maratón de la Muerte. Entonces se nos empezó a prender el foquito de trotar. Entonces el barrio, éramos chicos de 16 años. ¿Cómo se trota con 30 y pico grados de temperatura? Sí, no, pero es que salíamos a las 5 de la mañana. En oscuridad, 8 o 10 chicos hasta ir al puerto marítimo. Y obviamente nos regresamos en plataforma. O sea, y ahí empezó el tema del deporte, de las carreras, y entonces nunca dejé de correr, ¿no? Nunca dejé de correr y hasta que un buen día, yo soy medio
medio pitiático, como ahí dicen. Entonces yo siempre anoto lo que corro cada día, eso lo paso a una tabla de Excel y veo los kilómetros que he recorrido. Bueno, eso lo tengo apuntado desde Creo que el ahora 2008. la tecnología también ayuda mucho, Sí, ¿no? 2008, Con este reloj como el 2005, tuyo, a sí. registrar cuánto corre uno No, pero cada este día. es lo último, algo que me dio mi hijo, que me tiene fascinado y todas las noches en un cuadernito. Ese viejo loco. Qué fantástico, Hans. Entonces, anoto los kilómetros que he recorrido por mes, por año, entonces yo veo, oye, ya estás bajando, tienes que darle, sin ser un gran maratonista, ¿no? Porque Pero tú sí has entonces, competido en maratones. Sí. Wow. Y entonces Aquí deberíamos oír aplausos y ovaciones. Entonces, cuando un día que yo estaba corriendo, bueno, aparte de que desde el 2009 corro con perros, o sea, mi perro es un pastor alemán. Después vamos a hablar del capítulo perros. Sí, se murió ese perro y vino otro pastor alemán, entonces un buen día trotando con el perro, se me ocurrió hacer la novela en la forma en que vienen las ideas. Misteriosa. Misteriosamente. Así es. Yo digo, pero quiere decir que cuando tú escribes maratón ya tenías algunos kilómetros recorridos. Sí. Tanto Entonces, literarios cuanto claro, corridos físicamente. Lo que hice de distinto fue participar. Entonces yo participé en la carrera del Sol de Salinas, participé en la media maratón, también en la carrera de Diario Expreso, ¿no? Y mis hijos también participaron, ellos también les gusta hacer deporte. Y hay muchos párrafos de maratón que fue lo que me ocurrió a mí varias veces en varias carreras. En una pequeña síntesis que hay de tu obra, se dice, ¿no? A través de los mismos, de estos como capítulos, se alternan las dos secuencias. Lo que acontece en la maratón, el ambiente, la emoción, el desgaste físico, los puntos de agua, la lucha contra otros competidores, los que se van quedando en el camino, etcétera, ¿no? Y los problemas que tiene la protagonista, Sami, para seguir, su dolor en la pantorrilla, el ingreso al mítico kilómetro 35 denominado El Muro, su caída en el asfalto, etcétera. Quería preguntarte al respecto dos cuestiones. Una de ellas es si tú te propusiste, digamos, entrar en la psicología de un personaje femenino y cómo fue ese proceso. Esa era la una pregunta. Ya, bueno, desde el principio supe que mi personaje tenía que ser una mujer. Ya, yo admiro mucho a la mujer. Yo soy, o sea, ahora es que está en estos últimos tiempos que el feminismo, que todo, pero yo siempre he sido entonces feminista. Qué fantástico. Pero en el grado de igualdad. Ya. En otros aspectos no estoy de acuerdo, pero en el aspecto, bueno, porque yo admiro a mi madre, que está en mi top 10 de las heroínas, a mi esposa, a mis hijas. Entonces, verdaderamente, la mujer es un signo muy importante en mi vida y yo desde el principio sabía que tenía que ser mujer, la corredora, ¿no? Venía ella de un problema matrimonial, que eso lo coloqué por darle un poquito de salsa a la obra, ¿no? Ahí no hay nada biográfico. Y ahí puse todas las cosas que me pasaron a mí y que le pasan a muchos corredores, que aunque tú entrenes y toda la cuestión, pero ya vas a la maratón, ya vas a la carrera, donde no importa ganar, importa es llegar, ya, al menos para personas como nosotros, ¿no? Entonces, pero ya por el kilómetro 20 ya te lascaste el talón, ya te duele la pantorrilla, ya te duele que el cuerpo aquí. habla mucho, ¿no? El cuerpo habla mucho y todo es para que, y es una lucha mente-cuerpo. Qué interesante. Esa era, Hans, la otra pregunta. Me parece muy, muy valioso este reto de proponerse entrar en la psicología de una mujer, no siendo un hombre. Y la otra era, ¿hasta qué punto una carrera, una maratón
pueden ser una metáfora de la vida misma. Claro, es una metáfora de la vida misma porque yo pongo la vida como una maratón en donde hay que llegar a la meta, así sea trotando, así sea caminando, porque la vida no nos da respiro. O sea, o hacemos una cosa y a veces estamos felices, avanzamos rápido, pero a veces hay inconvenientes que hasta cierto punto nos paralizan, pero debemos seguir, ¿no? Muy bien. Siguiendo con los datos sobre tu vida y obra, básicamente sobre tu obra, ¿no? Hemos hablado como de tus inicios. Luego hay el Premio Ángel Felicísimo Rojas por los senderos de Maús y las luces de la felicidad 2000 y 2014. Premio Pichincha por Errantes y Embusteros Cuentos del año 2013. Premio Darío Guevara por su novela juvenil Viaje al cráter Ngorongoro de 2015. Entonces me gustaría que hiciéramos ahí una nueva pausa, así como si tuviéramos un punto de agua, como si fuera una carrera, para detenernos un ratito en el tema de la literatura infantil y juvenil, género en el que los dos hemos incursionado, digamos, y género que todavía me parece que sobre todo en el Ecuador no es lo suficientemente, vamos a decir, respetado, considerado en algún sentido, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué escribir para niños y jóvenes desde tu punto de vista? ¿Y de qué va esta Viaje al cráter de Ngorongoro? Bien, yo, bueno, quiero partir desde una frase que puede resultar un poco, no sé, molestosa, sí, pero yo en cuanto a la literatura infantil y juvenil, yo vivo mi vida y si yo vivo mi vida, hago lo que yo pienso. ¿A qué me refiero? La literatura infantil y juvenil me dio tanta alegría cuando yo era chico. Buffalo Bill, Colmillo Blanco con Jack London. Yo vivía, repetía ese libro. Entonces, yo le quiero devolver a la vida, en fin, esa alegría que yo tuve cuando leí esas obras. O sea, Muy bien. Ese es mi punto de vista, por lo que me encanta hacer ese tipo de literatura. Antes de que nos cuentes de qué va el viaje al cráter del Ngorongoro, mejor te digo que te dejo a ti para que digas, si hubiera alguien que nos estuviera viendo y que quisiera escribir libros para niños y para jóvenes y te preguntase, digamos, unos 2 o 3, vamos a decir, tips, consejos, me parece que uno que has mencionado es lo alegre, lo divertido que puede ser, sí, ¿no? ¿Qué más te parece que requiere alguien que quiera escribir para niños y jóvenes? Principalmente leer obras de grandes autores o de autores, porque a veces hay autores, digamos, semi-desconocidos que han escrito fabulosos. Tienes razón. Pero el primer punto es leer. Leer porque ahí uno encuentra varias edades, varios temas. Tienes a Roald Dahl, tienes bueno, los cuentos de Christian Andersen y muchos más, ¿no? O sea, verdaderamente, bueno, ya lo mencioné antes, ¿no? Jack London me fascinó por la aventura, por la nieve, los perros, todo, y a mí cómo me gustan los perros. Entonces, porque en ese tipo de literatura impera mucho la aventura, el tener obstáculos que vencer. Y también tenemos a Harry Potter, que en el tiempo en que fui bibliotecario en el Colegio Torremar, era uno de los libros más solicitados por los chicos, Harry Potter, ¿no? Entonces tiene amigos, tiene enemigos, o sea, hay un conjunto de cosas que porque a un chico le fascina. Bueno, muy bien, nos has dado algunas pistas muy claras. ¿De qué va el viaje al cráter? Ya. Ngorongoro, con una N delante. Ya, el viaje al cráter Ngorongoro es especialmente una migración, ¿ya?
Y cuando yo tengo también el sector de mi vida, el sector ideas, ¿no? El sector ideas que antes, pues, cuando no tenía la laptop, yo siempre me encantaban los periódicos de los domingos, porque ahí venía el seminario, ¿cómo? Estos suplementos. Suplemento, las hormigas de y entonces me compré un archivero de 4 o 5 cajones, era ideas de animales, ideas de otro y qué interesante, de esa ¿no? cuestión. Entonces era mi sitio de ideas. Ahora las ideas están en la red, carpeta, en la red, pero antes estaban físicamente. Sí, qué interesante. Entonces ahí me fascinó el tema de las migraciones, porque estudié de varios animales, de los salmones, de los variedad de peces, de aves. Entonces, algo que me planteó una pregunta es, ellos recorren el mismo recorrido, valga la redundancia, así pasen 10.000 años, ¿ya? Y entonces, al ver tanta migración, llegué a los ñus del África. Entonces, aquí está la historia. Es como, yo no te puedo explicar esa parte que uno siente cuando ve esto es. Bueno, o sea, fantástico. Este libro creo que sí se puede encontrar, ¿no es cierto? Uno lo puede comprar en la colección de Lo que leo, de Santillana. No, ese está en SM, Barco de Vapor. SM, Barco de Vapor. Muy bien, les recomiendo vivamente. Sí, y entonces encontré que los ñus en el África tienen que recorrer 3.000 y pico de kilómetros, porque cuando están en un sitio, los ñus son unos animales mezcla caballo-vaca, por ahí, con una barba así, y son fuertes. Sabes, antes pensé en ñandú, pero dije, no son ñandú, son ñus, una especie completamente distinta. Entonces, cuando ya se acaba el pasto, empieza la migración. Tienen que recorrer 3.000 y pico de kilómetros y tienen que vencer el desierto, cocodrilos, los leones. Otra carrera por la vida distinta, ¿no? Los perros de la selva. Entonces ahí pues me dio bastantes personajes pues para... Y debía haber un líder, pues. Eso lo saqué de mi mente. Yo dije, bueno, ¿y cómo? No, tiene que haber un líder. Entonces puse el líder, les puse personajes y tienen que recorrer esos 3.000 y pico de kilómetros hasta llegar a un sitio donde encuentran agua y pasto, ¿no? Bueno. Y eso es el concepto. El núcleo. ¿no? Muy bien, Hans. Bueno, voy a preguntarte muy brevemente sobre otra novelita tuya que yo leí infantil que se llama Casa, Casita, Casona, que me parece que es para un público como más infantil, muy bonita, muy delicada, la recomiendo muchísimo. Luego vienen, y con esto terminamos a grosso modo, porque hay muchísimo más, pero esto es muy apretado, resumen, el premio La Linares 2020 por Firmamento y el premio Miguel Riofrío por el flautista, el informe Hamelin, tu más reciente premio. Entonces, hablemos brevemente, luego voy a hacerte preguntas un poco de otros temas, pero hablemos brevemente de esta última, el informe Hamelin, pero antes decías que una se alegra mucho con un premio literario, ¿no? ¿Qué virtudes les ves a los concursos literarios y qué sugerirías para que mejore la circulación de los libros de autores y autoras ecuatorianos? Bien, eso es muy difícil porque, por ejemplo, cuando yo gané el premio de la Casa de la Cultura, los libros, claro, a uno le dan X cantidad de libros fuera de la parte económica, y la Casa de la Cultura de El Guayas vendía los libros en una librería en Sus Bajos, ya creo que no la tiene. Igual pasa con otros premios, o sea, por ejemplo, el premio Hamelin lo venden, pero en la Casa de la Cultura de Loja. Entonces, los que me dieron a mí, yo los pude colocar en un par de librerías, pero no hay una logística así. Falla esa parte de la circulación, ¿no?
esa parte. Y en el caso de Firmamento, que es con la campaña de lectura Eugenio Espejo. Ellos tienen, en Quito tiene una isla, pero es en Quito, pero debería haber, tú me dices, ¿qué puedo sugerir? Sí, sí. Que tal vez todos ellos, los que hacen premios nacionales, se reúnan y pongan un lugar, una isla o una pequeña librería, o negociar con ciertas librerías ya establecidas, un sector de literatura nacional, pero que le den más promoción, o en su defecto una isla donde estén todos los premios de la Casa de la Cultura de Loja, la Casa de la Cultura de Cuenca, la Casa de la Cultura de Guayas, la Linares, en fin, que haya en un lugar, pero en 2, 3 ciudades, por lo menos 2. Es una muy buena idea, ojalá Entonces, nos escuchen. Hay, por ejemplo, en Quito tiene la campaña de Eugenio Espejo, pero tiene los libros de la Casa Egues, ¿no? Entonces eso también lo dificulta. Uno se alegra por el premio, le dan los libros a uno, le dan la parte económica que ganó, uno con eso hace un lanzamiento, todo está bonito, y se vendieron esos libros y, oye, no vendas todo, claro, no es que sean miles de libros, ¿no? Y el resto ya se quedó en la casa, 4 o 5 libritos, y si la gente quiere comprar, uno tiene que comprar a la entidad que organizó para vender algo. Bien dices que hay mecanismos que pueden y deben mejorarse, ¿no? Unirse entre ellos. Así es una buena recomendación. Hans, veo que en tu libro El Informe Hamelin, que he leído, me parece muy interesante, muy valiente también porque abordas una temática compleja, ¿no? Como es el suicidio. Y hay una frase que yo he destacado que dice este personaje, el protagonista, dice: cuando algo no ha ocurrido y ese algo acontece de manera repentina, de seguro se repetirá en poco tiempo 1, 2, 5 veces porque hay una ruptura de las estadísticas. Entonces un poco planteas la tesis que si, no sé, alguien se suicidó en una determinada época, es como que se abre una puerta, se abre un umbral y tal vez eso va a ocurrir nuevamente años después. ¿Cómo abordar la temática del suicidio? Bueno, hay muchísimos escritores que se han suicidado. El otro día oía un podcast sobre Mishima, por ejemplo, y este suicidio ritual tan increíble, ¿no? Como un samurái. ¿Qué te permitió abordar este tema en el Informe Hamelin? Asimismo, como el tema de las migraciones siempre me atrajo, también el suicidio siempre me atrajo desde el punto de vista de personas que uno conocía cercanamente o lejanamente, que aparentemente tenían una vida sin grandes complicaciones, se suicidaban. ¿Ya? Puedo entender a alguien que tenga una enfermedad terminal y decidió suicidarse, bueno, pero acá trato de personas hasta con muy bien acomodados económicamente, todo parece castillo de rosas, ¿no? Y tras ese castillo de rosas hay un gran problema, drama humano interno de la persona, y que tal vez su gran falla fue no comunicarlo debidamente. Entonces, siempre me atrajo ese tema, entonces empecé a investigar y me quedé también con el Club de los 27, ¿no? Porque mueren a los 27 años, claro, muchos famosos, ¿no? De eso hablas en tu novela, sí. Y me llamó la atención muchísimo porque yo alguna vez pensaba en que nuestra Dolores Vintimilla tuvo también 27 años cuando se suicidó, y de eso hablas. Eso está escrito y de eso ahí. Hablas en tu novela, me sentí sorprendida. Hasta donde yo investigué, porque todo empieza en Estados Unidos con un cantante norteamericano de blues, ¿ya? Y luego estos famosos
Morrison y otros más. Janis Joplin, por Janis ejemplo. Joplin empiezan a morir allí. Entonces el investigador, que allá hay un investigador, pero no para llegar al asesino, sino un investigador que trata de despejar incógnitas, se hace la pregunta, y bueno, ¿y esto desde cuándo viene? Entonces empieza a investigar, esto pasó en Corea, este artista brasilero, todos tenían 27 años. Y como para otra historia, yo estaba estudiando la biografía, pues, ¿cómo es? De Dolores Vintimilla. Dolores Vintimilla de Galindo. De Galindo, ya. Entonces, y yo le veo yo digo, esta creo que tiene 27, sí. Recurrí ahí, sí, efectivamente sí. Se murió a los 27 años. Es verdad. Y por eso fue en 1883 por ahí. Me parece que sí. Antes de ella ya no encontré más. O sea, puede ser que haya, más, claro, pero en eso te concentraste. Y para mi libro ella es la fundadora del club. Bueno, Jas, muy interesante. Creo que hemos hecho un recorrido muy apretado por tu fantástica obra. Me alegra mucho que escucharte y volver a sentir, ¿no? tu interés por investigar, tu curiosidad. Me gustaría que ahora habláramos brevemente un poquito de esta otra faceta tuya como bibliotecario y como profesor. ¿Qué es para ti una biblioteca? Bueno, para mí una biblioteca es un sitio de conocimiento, esparcimiento sano, y también al fomentar la lectura hace que las personas, especialmente los niños, adquieran más vocabulario, más fantasía, liberen su mente. Y yo con el anotador empecé a anotar cuántos niños me prestaban, de qué grado, y yo hice los reportes, ¿no? Los reportes que se los mostré a dirección. Y me acuerdo en el global, cuarto, quinto y sexto, estoy hablando como mi tiempo anterior, porque empiezan, bueno, cuarto, quinto y sexto, o sea, antes de ir a la secundaria, que se van en séptimo o en octavo. Son los mayores lectores. Claro, en esa franja, ¿no? Son los mayores lectores, y eso yo lo tengo especificado en cuestión de 2 años y pico, hasta que vino el COVID, ¿ya? Entonces, a esos niños que yo los tenía señalados, primero en número, cuántos préstamos el cuarto C, el cuarto D. Entonces, eso se lo pasaba al profesor de lengua. Mire, aquí usted tiene oro en polvo. Vaya ahí, promueva la lectura, lo que yo hacía en la biblioteca, promover la lectura, ¿no? Y había niños fabulosos que leían bastante. No sé el futuro de ellos después. Claro, pero en ese momento... Sí, yo digo independientemente de lo que pase después, ¿no? A veces pensamos... De todo el colegio. Claro. Ellos tenían si mal no me acuerdo, tenían entre el 54% ese grupo de lectores de todo el colegio. Qué bueno que hiciste esa estadística, porque a veces pensamos en el niño como el adulto del futuro, pero también es importante en ese momento, ¿no? Claro. En ese momento de su vida, ¿qué están haciendo? Y Hans, ¿tienes alguna pequeña, breve anécdota que nos cuentes sobre tus años como profesor? Bueno, algo... O un buen recuerdo que guardes de algún estudiante, algún alumno, alumna. Debe haber muchos, ¿no? Sí, hay muchos, pero algo que quiero resaltar es que yo ingresé pues al Colegio Torremar en el 2016 y fui profesor de lengua en 2 cursos, ¿no? Entonces, a fin de año, cuando pasan al otro año, el curso le obsequia a 3, 4 profesores su chompa de promoción, ¿no? O sea, esos 2 grupos me las obsequiaron. Entonces, para mí fue muy grato, muy simpático la promoción 15 y la promoción 16. Entonces, me llenó de alegría porque
algo les llegué. Por supuesto. Hans, hablábamos fuera de micrófonos de tu gusto, de tu pasión por el deporte. Hans Ver ha practicado el maratón, taekwondo, básquetbol. Hablábamos también un poquito sobre el box. De todos estos deportes, si tuvieras que elegir alguno como tu favorito, ¿cuál elegirías? Elegiría maratón, sin duda alguna, ¿no? Aunque el básquet me fascina, también tuve tiempo de arqueros, fui también campeón en la Politécnica, en el campeonato interno, fuimos bicampeones y yo era el arquero. Fue una época, aún recuerdo la final. O sea, es que creo que las alegrías deportivas creo que son como inolvidables, sí, ¿no? sí, yo que sé, llegar a la meta. Aún recuerdo. Es fantástico, es fantástico. Final, tienes toda mi admiración por eso. Buenas, Y sigo haciendo básquet, troto, fútbol ya no porque tuve una lesión en la rodilla y prefiero evitar un choque. Claro. Un choque que se puede claro. molestar de nuevo. ¿Y tu sensibilidad, Hans, por el mundo animal y particularmente por los perros? ¿Cómo definirías tú a un perro? A un perro yo puedo definirlo casi como un hijo, porque en el sentido de que el perro depende de uno, ¿ya? Depende que le des de comer, que lo saques a pasear. O sea, no puedes tener un perro sin darle atención. En vista de esa atención, el perro es como un hijo, porque el hijo también le tiene que dar colegio. Mis perros han ido hasta ser entrenados, fueron al colegio. O sea, para que se porten Eso está bien. Creo que en tu informe de Hamelin me parece que hay un hombre que tiene unos perros y cada uno tiene un nombre. Y no sé si el uno se llama El Tiempo. Claro. El otro es como, no sé, pero al enunciar los tres tienes como una frase célebre, ¿no? Sí, no sé si es el tiempo ineluctable que pasa o el tiempo. Algo, sí. Es muy interesante. Hans, voy a hacerte unas preguntas cortitas. La idea es que me respondas casi con una sola palabra. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. También quisiera que todos quienes nos escuchen se animen a leer las obras de este guayaquileño Hans Ver. Antes, no puedo dejar de preguntarte, ¿eres medio alemán? Descendiente. ¿Has ido a visitar Alemania? ¿Tienes familia? He ido a Alemania un par de veces, pero ya la familia que tenía ya sé, porque fue en el siglo... Tu apellido es alemán, ¿no? Sí. Y tu nombre es súper alemán. Sí, fue en el siglo... a principios del siglo XIX que llegó mi bisabuelo con mi abuelo al puerto de Callao, en Perú, a trabajar en arquitectura. Y después, por esas cosas de la vida, vinieron a Guayaquil y por ahí salimos ya nosotros, las nuevas generaciones. He estado en Alemania, pero no tengo contactos porque después también vino la guerra y las dos guerras y toda esa cuestión. Claro. Hans, entonces unas preguntas así más cortitas. ¿La ciudad o el campo? La ciudad, porque sin el aire, ahí sí que el aire acondicionado. ¿El básquet o el fútbol? Para ver el fútbol y para jugarlo el básquet. ¿Un elefante o una hormiga? Elefante. ¿El amanecer o la noche? El amanecer siempre me encanta el olor. Tiene un olor especial. ¿Un árbol que te guste mucho? Un árbol que me guste mucho, el mango, y otro que me gusta es la grosella china porque yo lo sembré, porque creció y porque da mis frutos. ¿Un nombre de mujer que te guste? Lorena, porque si no digo eso, o sea, voy a tener problemas si es que ella ve este programa. ¿Un nombre de hombre? Hans. Pablo también. Si es que existiera Dios, Hans Ver, vamos a pensar que sí existe, que tú mueres, que tú llegas ante Él, ¿qué te gustaría que te dijera? ¿Qué te gustaría que te dijera Dios?
¿Qué me gustaría que me dijera? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Más bien yo quisiera hacerle una pregunta y yo le dijera, bueno, ¿cuál es el momento para que me muestres y me presentes a todos mis antepasados? Ok. Bueno, Hans, te agradezco muchísimo por esta conversación. Muy amable de tu parte y nuevamente muchas gracias. Y cuando quieras estoy aquí. Perfecto.